Nos enlazamos con Juan Carlos López desde aquí. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carmen. Y otra sorpresa dentro de este proceso de juicio político. La audiencia en la Comisión Judicial de la Cámara comenzó a las 9 de la mañana de hoy. Ya han pasado desde entonces, vamos para 14 horas desde que comenzó la audiencia, con un receso que tomaron un par de horas para votos. Ya habían terminado el debate. Ahí vemos a el congresista Collins, republicano por Georgia, indignado porque cuando ya habían terminado el debate, que lo habían extendido los republicanos, estaban en una especie de juego de quién se rinde primero, pues de manera sorpresiva el presidente de la comisión, el demócrata Gerald Nadler, anunció que el voto final será mañana, viernes, a partir de las 10 de la mañana. Eso tendrá un impacto en la agenda de muchísimos legisladores que tenían pensado regresar mañana a sus distritos, que tenían otras actividades, pero lo que dice Collins, quien se paró, indignado y todavía está indignado, es que no fue consultado como líder de la minoría dentro de la comisión. Entonces, para quienes han estado pendientes de la presentación de estos artículos de impeachment o cargos políticos en contra del presidente Trump, la comisión terminó todo el proceso previo a llegar al paso final, y antes de dar ese paso final, anunció el presidente de la comisión un receso hasta mañana a las 10 de la mañana, viernes, 10 de la mañana hora de Washington, 7 de la mañana hora de Los Ángeles. Quedará para entonces definido y veremos si dentro de las reglas buscarán otra demora, pero termina nuevamente en polémica, un día muy agitado de enfrentamientos, de insultos, de reclamos, y ahora con esta decisión que los republicanos ven como un agravio, Carmen. Bueno, así se entiende como un agravio y así lo ven, pero bueno, finalmente lo que estamos viendo, Juan Carlos, es algo que parece irreversible en esta fase del proceso. Al final de cuentas, los cargos ya están formulados, la presentación de los artículos del impeachment ya están formulados. Estos dos cargos sobre obstrucción y abuso de poder están ya planteados de esta manera. Lo que falta será el momento mismo en que ocurra la votación en esta parte de la historia y veremos qué sigue en el camino, pero no sé qué pienses, cosa de horas. Pues están planteados, están sobre el papel. Ahora, para ponerle un poco de color a lo que ocurrió hoy, esta noche los republicanos tenían una fiesta de Navidad con el presidente Trump. Ahí el presidente habló. El rumor que había desde ayer es que querían terminar la votación antes de las 7 hora local para irse a la fiesta. El rumor es que alguno de los legisladores se enteró, al parecer su esposa estaba lista para la fiesta y vio un mensaje diciendo eso y decidieron que se iban a quedar y quedaron debatiéndose por debatir. Pues los demócratas al parecer le siguieron el juego, pero ahora les dan esta sorpresa. Ahora, como dices, ya los artículos de impeachment, los cargos políticos están redactados, pero no irán al Pleno hasta que esta comisión judicial haga la votación. La mayoría es clara. En este momento hay 23 demócratas. Uno de los integrantes de la comisión fue hospitalizado ayer, no está participando en el voto. A ver si aparece mañana el congresista Liu. La división es 24-17. Los republicanos no tienen cómo frenar el proceso más allá de demorarlo. Y ahora veremos qué deciden esta noche, luego de sentirse irrespetados por parte de los demócratas que controlan el proceso porque son mayoría. Y como dices, es un tema inminente. Los demócratas tienen los votos, pero esto seguirá siendo un drama político de alto nivel en Washington. Qué barbaridad, Juan Carlos, qué dato nos das de color. Efectivamente, bueno, pues vaya travesura de los demócratas, amargarles la cena de Navidad por anticipado a los republicanos. Bueno, ciertamente no van a pasar una buena noche, una mala madrugada en todo caso, pero bueno, en esta parte se ve inminente precisamente la votación. Veremos qué sucede en los siguientes pasos, pero lo que corresponde a la presentación de artículos del impeachment, eso ya ocurrió. Ahora tendremos que esperar a que con esta mayoría, que es clarísima, bueno, pues se ratifique lo que ya se sabe hasta este momento. Se dé la formalidad, se dé el paso siguiente y ya la semana entrante se supone que para el miércoles anticipan la votación en el Pleno y que quedaría confirmado ya los artículos de impeachment. Y un dato clave, Carmen, Donald Trump será el cuarto presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político en este país, algo que, aunque él públicamente dice que no le importa,
sabemos, porque ha confirmado CNN, que está muy molesto. Bueno, y no es para menos, imagínate lo que significa para un presidente estar en esta encrucijada, y vaya que hay materia precisamente para ello, las informaciones que hoy se conocen, la revelación de la famosa llamada telefónica entre el presidente de Ucrania y el presidente Donald Trump, la propia transcripción a la que se refiere permanentemente Donald Trump cuando se refiere a la prensa o a alguien que le pregunta, dice ve la transcripción, y cuando se ve la transcripción, pues claramente se agudiza precisamente el tipo de responsabilidad que se perfila precisamente para el presidente, este ejercicio de presión al presidente ucraniano para investigar a Joe Biden y a su hijo en Ucrania. Bueno, pues es precisamente el eje de esta investigación, más lo que en el camino ha ocurrido, que al final de cuentas tiene que ver con algo que se identifica como obstrucción, y esta otra conducta que forma parte de este proceso, que es el abuso de poder. Así que ciertamente es un gran enigma qué es lo que va a ocurrir con Donald Trump, pero en esta parte de la historia ciertamente no está para nada contento, es una circunstancia que lo compromete. Y ahí están las interpretaciones, Juan Carlos, tú mismo las vives directamente en Washington, en el corazón de esta historia, los que piensan que esto puede pues aniquilar a Donald Trump y los que piensan que lo puede fortalecer, y en el aire está la moneda de una reelección o no de un presidente como este. Así es, y narrativas paralelas y distintas, mundos diferentes, el de los republicanos y el de los demócratas. Los republicanos dicen que nada de esto es razón para someterlo a juicio político. Llega siquiera a decir que no hay delito y que no hay cargos válidos, pues el presidente Nixon, que renunció antes de recibir los cargos por parte de la Cámara, fue acusado de estos mismos 2 delitos. En el caso de Nixon eran 4 delitos, en el caso 4 cargos de juicio político, en el caso de Trump son 2. Bueno, dime una cosa, Juan Carlos, tú que estás ahí en el corazón, digo, del poder en Estados Unidos, ¿qué se perfila en relación a los argumentos que van a utilizar los republicanos cuando llegue el momento en que hagan valer su propia mayoría en la otra Cámara? Simplemente eso, que tienen la mayoría, que controlan el proceso. Hoy dijo el líder de la mayoría, Mitch McConnell, había dudas sobre cómo va a ser el juicio. El presidente Trump quiere un juicio con testigos, que dure mucho, que sea muy vistoso. Los republicanos quieren que sea rápido. Pero dijo Mitch McConnell esta noche, tras reunirse con el abogado de la presidencia, Pat Cipollone, que van a seguir indicaciones del presidente y que van a hacer lo que el presidente quiera. Veremos, porque McConnell es un político bastante sagaz y sabe cómo manejar el tema, porque ellos saben que la diferencia en la mayoría del Senado es diferente a la Cámara. Nancy Pelosi tiene una mayoría amplia, 233 legisladores, necesita 217 para presentarle los cargos al presidente. Se puede dar el lujo de que algunos legisladores voten en contra. En el Senado es más complejo porque los republicanos tienen 53 votos. Si 3 senadores, y hay por lo menos 3 que no están del todo seguros, no respaldan las medidas, se les complica el tema. No es solo decisión del presidente, no es solo decisión de McConnell, es la realidad política. Y hay otra realidad que es parte del color político de Washington. Los legisladores de la Cámara se reeligen cada 2 años, los del Senado se reeligen cada 6 años. Los del Senado tienen una percepción de que ellos son distintos a la Cámara y que su comportamiento es distinto. Hasta alcanzan a mirar por encima del hombro a sus colegas de la Cámara. Entonces, por eso se anticipa que el proceso allí, aunque los republicanos tienen la mayoría, será diferente. Y recordemos que en la historia ha habido 4 procesos similares. Andrew Johnson, 1868, demócrata, le presenta cargos a la Cámara, el Senado lo absuelve. Richard Nixon renuncia antes de que le presenten cargos en 1973. En 1998, Bill Clinton recibe cargos de la Cámara Republicana, en enero es absuelto por el Senado. No se descarta que ese sea el mismo escenario que ocurra ahora y que la consecuencia para Trump pueda ser como Clinton, que pasa a la historia como un presidente que fue acusado de irregularidades. En el caso del presidente Trump, algo que le molesta mucho porque sabe que ese será gran parte de su legado. Sin duda. Juan Carlos, dime una cosa. ¿Qué sucede con esta otra gran investigación, el llamado Russiagate? ¿El Russiagate quedó sepultado o en algún momento puede resurgir en este proceso o en otro proceso paralelo? ¿Qué me dices de esto?
hay investigaciones a nivel federal que avanzan. Entonces sabemos, por ejemplo, aún en el caso de Ucrania, Rudy Giuliani, abogado del presidente Trump, estaría bajo investigación federal en Nueva York, la misma fiscalía de la que él fue el principal fiscal hace varias décadas. Hay casos pendientes y sabemos que de los allegados al presidente Trump de su campaña, 6 de ellos ya han sido condenados por delitos relacionados con mentirle al FBI, todo relacionado con ese proceso de Rusia. Entonces, eso no está completamente descartado. El presidente podría enfrentar cargos una vez salga de la presidencia. Mientras esté en el cargo es muy difícil porque el informe Mueller, aunque reveló mucha información, no mostró un vínculo directo de colaboración entre Rusia y la campaña del presidente Trump. Pero cuando uno mira solo este escándalo, el de Ucrania, esta semana fue presentado el informe del inspector general del Departamento de Justicia que encontró irregularidades de procedimiento en la forma en que fue abierta esa investigación de Rusia. Encontró que funcionarios de bajo nivel cometieron irregularidades que deben ser corregidas, pero determinaron que la investigación estuvo apegada a la ley, que la abrieron apegados a la ley, y ese es el debate, la narrativa de los republicanos y los demócratas. Pero dejan claro por qué fue abierta esa investigación. Los republicanos dicen que es porque un ex investigador de la inteligencia británica de apellido Steele presentó un informe financiado por Hillary Clinton. Esa no es la verdad. Sí hubo un informe, la campaña de Clinton sí contrató a esta empresa, pero el informe lo comenzó una publicación conservadora de Washington que luego no siguió financiándola y pasó a los demócratas. Pero la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 comenzó, y eso quedó ratificado esta semana por el inspector general del Departamento de Justicia, una especie de auditor de esa entidad independiente del secretario de Justicia Barr, determinó que George Papadopoulos, que eso ya lo sabíamos, un asesor de bajo nivel de campaña de Trump, se tomó unos tragos con un diplomático australiano en Londres, le contó que podrían recibir ayuda de Rusia. Ese diplomático notificó a su Cancillería. Hay un acuerdo de colaboración de inteligencia de Estados Unidos con Australia, con Nueva Zelanda, con el Reino Unido y con Australia. Y ahí comenzó la investigación. Y eso lo confirmó esta semana el inspector general. Entonces, Rusia no ha desaparecido, pero hay algo que es bastante sorprendente, Carmen. Cuando el presidente Trump despide a James Comey, al día siguiente recibe en la oficina oval al canciller ruso Sergei Lavrov y al entonces embajador de Rusia en Estados Unidos. No solo les dice, eso se confirma después, que despedir a Comey era un alivio porque le quitaba mucha presión de encima, sino que les da información confidencial que Estados Unidos recibió de Israel. Pues ayer, la misma semana en que formalmente son presentados los artículos de juicio político contra el presidente Trump, reciben nuevamente al canciller Sergei Lavrov en la oficina oval. El presidente dice que le advirtió sobre la interferencia rusa en las elecciones. Lavrov, en rueda de prensa, dice que no hablaron del tema. Es un elemento muy potente el que estás mencionando, Juan Carlos, y bueno, por supuesto el tema del Russiagate y la intervención rusa en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos es el gran asunto que sin duda marcará también esta historia, y veremos efectivamente en el camino cómo se van desarrollando las cosas en este otro territorio. En simultáneo, pues estamos frente a un presidente bajo estos fuegos. Al final de cuentas, estamos viendo a un presidente que está siendo señalado por conductas muy graves, muy delicadas, que pueden terminar, pues como decía yo, en cualquiera de estos dos escenarios, en su caída o en su ratificación como presidente, si es que logra la reelección en un contexto que tiene grados de incertidumbre importantes. Te pregunto, Juan Carlos, ¿cuál es el pulso, si tienes en mente algún tipo de encuesta reciente, algo que nos permita tener un referente sobre la popularidad hoy de Donald Trump, sobre la percepción que se pueda medir en las encuestas de la sociedad estadounidense, de si se quiere o no se quiere investigar al presidente? ¿Qué tienes a la mente en este momento? Los números más recientes dicen que el 50% de los estadounidenses está de acuerdo con el juicio político y la otra mitad no lo está. Entonces, no es un tema que
que esté decidido, pero sí, el 50% respalda el juicio político, el otro 50% no respalda que él sea retirado. Pero la popularidad de Donald Trump no supera el 40%. Esa es la diferencia, la principal diferencia entre Donald Trump y Bill Clinton. Bill Clinton superaba el 60% de popularidad cuando fue sometido a juicio político. Recordemos que comenzó como una investigación por un negocio de finca raíz y terminó con la acusación en su contra por mentir sobre una relación extramatrimonial con una pasante de la Casa Blanca, con Mónica Lewinsky. Ahora Donald Trump es muy popular dentro de la base republicana, tiene una aceptación de más del 90% dentro del Partido Republicano y por eso vemos que el juicio político es partidista. Los demócratas están a favor, 2 de ellos votaron en contra de las reglas de este juicio político. Ningún republicano ha cruzado a las filas opositoras. Entonces, esa es la diferencia, que en este momento Donald Trump está muy sólido con su base, muy sólido con los republicanos. Lo más probable es que el Senado lo absuelva y que este año electoral sea mucho más movido que el anterior, porque ya, Carmen, hoy hay versiones que señalan que el presidente Trump no estaría interesado en participar en los debates presidenciales del año entrante, no por temor a los rivales, al demócrata que llegue a ser el candidato o la candidata del partido a la presidencia, sino porque el presidente no confía en los posibles moderadores de un debate presidencial. Bueno, ese es todo un tema, sin duda. Estás planteando, bueno, claramente que el Senado hará valer su mayoría, como lo has dicho, y bueno, pues entonces librará de esa manera Donald Trump este proceso de impeachment, dado que se topará con la mayoría republicana, esto que está ocurriendo hoy con la mayoría demócrata. Pero aquí el gran tema va a ser la percepción de la sociedad respecto a quién tiene la razón. Al final de cuentas, si los demócratas que señalan estas conductas o los republicanos que lo frenan con la mayoría, a menos que lograran construir una argumentación razonablemente poderosa para contraponerse a lo que ha sido la investigación y el fincamiento de estos cargos o de estos artículos del impeachment. En este caso, si vamos al caso de Nixon, el Partido Republicano respaldó a Nixon hasta que ya no lo pudo respaldar más, porque la evidencia, las grabaciones que fueron divulgadas por orden de la Corte Suprema demostraron que Nixon estaba mintiendo. Cuando el Partido Republicano en ese momento vio que respaldar a Nixon podía costarle el escaño a muchos legisladores, se fueron senadores a la Casa Blanca y le dijeron que ya no lo respaldaban y terminó renunciando. Eso no ha ocurrido en este caso. Los republicanos siguen con una defensa férrea, el presidente tiene un respaldo sólido en ese 40% de base que tiene, y mientras eso ocurra seguiremos en esta polarización que vive Estados Unidos tan profunda y en la que Donald Trump navega con una habilidad impresionante de entender cómo no solo hablarle a su base, sino de cómo tener a la oposición ocupada tratando de ver qué hacen con él. Pues ahí está todo esto, Juan Carlos. Ha sido un gusto conversar contigo y estar contigo en este enlace, pues para darnos la noticia que nos has dado esta noche. No se podría decir que es una feliz Navidad por anticipada para los republicanos. Se amargó la cena. Exactamente. Todavía falta mucho por definir, pero si querían irse mañana, tendrán que esperar. Bueno, pues tendrán que esperar, tal como lo has narrado, Juan Carlos. Seguiremos en contacto para seguir dando cuenta en CNN de todo esto. Gracias por este enlace y hasta la próxima. Buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Juan Carlos López, desde Washington con esta información sobre este proceso en contra de Donald Trump. Y bueno, pues tuvimos esta noche la posibilidad de hablar con Paulo Abrao en esta resolución que toma la CID con Bolivia para abrir una investigación independiente de los derechos humanos o de lo ocurrido con los derechos humanos en Bolivia. Y bueno, pues también agregar para cerrar el hecho de que Evo Morales ya llegó a Argentina y que está en calidad de asilado, pero va a solicitar refugio con todo lo que eso implica. Seguiremos hablando de estos temas. Gracias por estar aquí esta noche. Que descanse y hasta la próxima.